confesar que para mí es un honor presentar el libro, ayudar a presentar el libro de Luis González Cavalín, porque tengo que decirlo desde el primer momento, es una de las personas que más me ha influido a mí en mi vida. Así de claro, ¿no? Lo tengo que decir así. Bueno, para mí, hablar de Luis en primer lugar significa recordar Tetuán, en Nación Tetuán, en esa etapa tan apasionante del protectorado español allí en Marruecos. Y eso era una cuestión esencial porque yo, en cierto modo, llevo ya casi 30 años trabajando en Tetuán precisamente por Luis, entre otras cosas, ¿no? Eso nos une, por supuesto, por la raíz. Claro, cuando cesó el protectorado español, Luis se trasladó a Madrid. Entonces, entre Tetuán y Madrid, planteó su formación reglada, por así decirlo. Es un funcionario donde en él se ve la dignificación, ese trabajo de compromiso hasta el final que ha mostrado Luis a lo largo de su trayectoria, que también le viene de herencia de su familia. Una formación sólida, solidísima, politólogo, sociólogo, urbanista. Habla 5 o 6 idiomas y entre ellos en árabe. En Marruecos, cuando oyen hablar a Luis, reconocen la belleza de su dicción, la belleza de su pronunciación, de un idioma tan complejo como puede ser el dialecto marroquí. Claro, hablar de Luis González Cavalín es pensar sobre todo en esos momentos más brillantes de la administración pública, sobre todo en la comunidad autónoma andaluza, en su actividad intensa como él decía, como él ha dicho muchas veces de sí mismo, como fogonero de la administración. Hablar de la política de vivienda significa ensayar programas inéditos en el ámbito español, por así decirlo. Cómo no olvidar las políticas o la ayuda o las ideas que nutrieron las políticas de autoconstrucción de la Junta de Andalucía, de los programas de rehabilitación, de vivienda, las intervenciones en barrios. La idea, el pensamiento, la teoría y la práctica estuvieron siempre, por supuesto, de su mano. Hablar de Luis significa también pensar en la política de cooperación internacional en África y en Latinoamérica, por así decirlo, con más de 20 países. Ese fenómeno tan extraordinario de las mejores cosas que se han hecho en la política pública andaluza. Recordar aquí a otra persona muy vinculada al barrio, al final de su vida, Félix Bayón, cuando en el año 2004 llega Lula da Silva al poder, al gobierno brasileño, y plantea una serie de programas nuevos. Hay una entrevista con Iñaki Gabilondo donde participa también Félix Bayón y le plantea de entrada a Lula, es decir, salió en El País publicado, hay en La Chanca un barrio donde esas políticas que pretende Lula da Silva, dar de cero, de reconocer los derechos de la gente, darle titularidad de la vivienda donde viven y a partir de ahí desencadenar procesos de crédito bancario y de acceder a un medio económico para mejorar la vida pues todas esas políticas de la cooperación internacional tienen su fogonero, la persona que nutre la idea, pues Luis. Recordar a Luis, la figura de Luis, reconocer también todas las políticas migratorias y que yo creo que ahí tiene muchas reflexiones del próximo libro que va a hacer Luis, que yo creo que enfoca el problema fundamental hoy de ciudad y diversidad. Es socio, como ha dicho Pepe, es socio vecino de Norte de la Traíña desde el 27 de octubre del año 2007, en reconocimiento a toda esa trayectoria. Claro, cuando se publica el libro de La Chanca, un cambio revolucionario, se habla también en ese libro de el plan especial de La Chanca como un motor fundamental de cambio, detrás de todo ese apoyo desde dentro, desde el mundo de la idea, desde el mundo de la acción, de plantear eso de una manera insólita en el panorama urbanístico español, todo eso. Yo soy testigo y es un deber para mí de conciencia dar testimonio de todo eso, antes de empezar a hablar de su trayectoria, ¿no? Por eso, qué mejor sitio para que Luis presente su libro que La Chanca, porque está ligado a La Chanca
a ese cambio que se ha documentado en el libro fantástico del homenaje a Pepe, con Pepe Criado y con Antonio Carbonell de fondo, con Antonio Carbonell al fondo, que está hay que decirlo. La obra literaria de Luis, aunque se ha materializado en los últimos años, yo creo que debe sus fuentes desde mucho antes. Yo conozco documentos inicialmente de orden técnico, pero que todas esas políticas públicas nuevas, insólitas, que han alimentado también a otros países, a otros ámbitos pues ahí tiene textos de referencia para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por citar solamente a lo que nos ha reunido aquí, pues recordar que desde su primer libro, Paisajes de la Memoria, pasando por Más madera para la caldera, Maldito alienígena y el caso Botsuana son 63 relatos que yo creo recordar fantásticos, que plantean una obra literaria sólida que trata muchos asuntos. Por supuesto, hay asuntos de carácter autobiográfico, de experiencias personales vividas directamente por él o por ellos, tanto equivalente aunque también de hechos reales que él ha oído, de historias de la historia reciente o no tan reciente de nuestro país, cuestiones relacionadas con la crisis, por así decirlo, de la administración pública, asuntos marroquíes, porque claro, Luis, aparte de una persona que tiene una formación muy sólida, un hombre culto, en el sentido mejor de la palabra, con toda su experiencia de viajes por todo el mundo, pues claro, tienen asuntos marroquíes, asuntos portugueses, asuntos hispanoamericanos y por supuesto muchos temas que saldrán en su próximo libro sobre ciudad y diversidad. Sus relatos, ese conjunto de relatos que he dicho que tiene ya pues, una trayectoria sólida, plantea de entrada, creo yo, mi modo de ver, bueno, él lo sabe también, una escritura que está hecha en los límites de las cosas, donde pasan las cuestiones de más trascendencia, donde está la sustancia de las cosas, de ese espacio intersticial entre las cosas de las que también habló entre nosotros José Ángel Valente, ¿no? A caballo entre el ensayo y el relato, pues plantea, como él dice, una narrativa de frontera que tiene, por supuesto, un arraigo que muchas veces no se conoce de una documentación previa muy rigurosa, exhaustiva, maravillosa, que se hace explícita, por lo menos para mí, en una, ya lo leeréis, en la saga del marinero inglés, que en ningún punto de su obra se puede ver todas esas cuestiones. Ese trabajo previo también lo refleja, en cierto modo, en el texto de la inspiración que está en el libro del caso Botsuana. La portada del libro, la que aparece aquí, es una simpática imagen de Danny Kaye. Lo recuerdo porque quiero recordar entre todos que Danny Kaye no solamente fue actor, cantante, bailarín, humorista, que en su trayectoria profesional se desarrolló entre los años 40 y 60 del siglo pasado. Pero lo que no es conocido, bueno, es conocido que tiene 2 Oscars de la Academia, pero tiene una trayectoria fantástica de creatividad y de compromiso con los valores colectivos, con la humanidad, que reconoció el gobierno francés cuando le concedió la Orden de Honor. La portada del libro, la figura de Danny Kaye, junto con el book trailer que nos ha presentado, expresan también determinadas cosas que están en sus libros, en su contenido. Por citar solamente 4 cosas: la creatividad, el compromiso con los valores públicos y colectivos, esa ética cívica que permite a la sociedad avanzar hacia el futuro con dignidad, ¿no? Y por supuesto, 2 cuestiones claves en su obra, ¿no? La ironía y el misterio. Todo eso, creo que en esta reedición del libro de Maldito alienígena representa esa aparente imagen de Danny Kaye, pero que en el fondo va perfectamente bien enganzada con el contenido. Como tiendo a extenderme demasiado, cuando Luis me mandó los textos que componen el libro Maldito alienígena, después de leerlos y de releerlos, pues planteé alguna idea que, para no extenderme, lo voy a leer como prólogo. La lectura de
del libro de Luis, o de los libros de Luis, porque en cierto modo componen una unidad de lectura, me motivaron a mí a escribir lo siguiente. Es sumamente estimulante seguir paso a paso, de libro en libro, la construcción de la obra literaria de Luis González Tamarit. Sus textos denotan su curiosidad intelectual y su amplitud de miras hacia otras culturas, junto a su capacidad para zambullirse con las superficies temáticas, para convertir el lenguaje en un instrumento de invención, de hallazgo de la realidad, que revela nuevas relaciones entre el hombre y las cosas. La invención o hallazgo de la realidad encubierta cobra verdadero sentido en su narrativa, que profundiza en el conocimiento del hombre mismo que la literatura ofrece como forma humana de participación. La precisión y el don de la palabra del autor nos convoca a lugares que podríamos reconocer como propios, estableciendo una relación de proximidad con nosotros. Son lugares a donde desciende nuestra memoria, su memoria individual, y hasta allí hace descender también a la memoria colectiva. Ciertamente, la esencia esencial del relato es la memoria, y cuando nos llama desde el centro de la experiencia colectiva, su voz se alza en favor de lo público, de los valores esenciales que se descubren en la vida compartida, que tantas veces la conveniencia o la claudicación pactada de los que dominan el mundo recluyen en las zonas encubiertas de la historia o del olvido. Los relatos tienen la virtud del vuelo expansivo. Parece extenderse uno en otro, incluso de un libro a otro. Cada fragmento de esta experiencia remite a la unidad de lectura, al universo que quiere mostrar, y precisamente esa alusión permite existir aquella y cobrar sentido pleno. La unidad de lectura provoca que la atención se mantenga con un grado máximo de intensidad, que se acrecienta con la ironía y el misterio de determinados textos. La misteriosa luz de la ironía, mediante la cual el autor toma distancia de sí mismo, parece engendrar el enigma a transformar la apariencia pública de la realidad que reconoce, para develarla o inventarla. Práctica de la ironía y del misterio, que como una manera de ver ayuda a percibir las cosas con mayor claridad. Pródigo en exigencia para consigo mismo, recarga su narrativa de frontera con un ejercicio crítico de libertad y exigencia. Doble ejercicio necesario para situarse ante su obra, que de él mismo cabe aprender, pues lo ha ejercitado a lo largo de su trayectoria personal, profesional y literaria. La virtud del estilo, como capacidad del medio verbal para producirse en función de un determinado contenido, es una cuestión esencial que se reconoce en la obra de Luis González Tamarit. La raíz última de necesidad que da existencia al estilo alcanza en su narrativa una expresión literaria convincente. Esto fue lo que escribí en su día cuando leí los textos de Luis, que cada vez que los releo permite abrir nuevas capas de lectura. Es frecuente que en las presentaciones de los libros se hagan convocando, como pasa al autor, la autora, a la gente directamente implicada, pero rara vez se plantea que detrás de ese libro, cuando el libro llega a los lectores, hay detrás un trabajo extraordinario, un trabajo que se puede llamar de corrección de estilo, que es un trabajo fundamental. Recuerdo que cuando Juan Gutisolo escribió a principios de año un folio para la presentación de su libro, del libro de La Chanca, un cambio revolucionario, él mismo corrigió varias veces, sucesivas veces, ese texto corto, porque en definitiva uno de los objetivos del texto literario es moverlo para que caiga todo lo superfluo, toda la jaraca que hace que al final el lenguaje alcance profundidad, alcance precisión, alcance coherencia, alcance el justo término a donde debe llegar. Por eso, como la traíña reconoce la labor en equipo de las cosas, hoy está aquí en la presentación del libro Belén Santos,
que se ha ocupado de ese trabajo profundo, concienzudo, maravilloso, que permite que los libros llegan con rigor, con precisión, donde que se puede distinguir también entre el mero producto editorial del texto literario. Yo creo que la figura de Belén, pasarle la palabra a Belén significa reconocer ese trabajo que muchas veces queda oculto y que, sin embargo, la Traíña, en su presentación del libro, concede importancia a ese trabajo que los que dedicáis a esto sabéis que es un trabajo muy complejo y profundo. Por eso, sin más, quiero dar la palabra a Belén para que ella, con su testimonio, pues confirme la idea de lo que yo he dicho. Gracias.